Good morning, good afternoon, and good evening. Good morning, good Buenos afternoon, días, or buenas good day tardes of y the buenas Monique noches. and Roland Vale Bienvenidos al Seminar seminario of the K Monique de la and Roland Monique Vale and Roland People's Weil Academy People's of Academy International of Law. International Law. I am Marjorie Soy Cohn, Marjorie Dean Cohn, of the People's decana de la Academy People's and a Academy member y of the miembro Bureau del of the Buró de International la Asociación Association of Internacional Democratic de Lawyers, Juristas or Demócratas, IADL. o IADL por sus siglas en inglés. Today we will Hoy discuss abordaremos using el international análisis law del to racismo, analyze racism, apartheid, el sionismo, Zionism, and el antisemitismo a la luz del derecho internacional. Our distinguished Nuestro faculty distinguido claustro docente seminar para este seminario includes está Lennox integrado Charles por Taku, Chief Charles Taku, Lennox Lennox Hines, Hines, Emea Gelman, Emeya and Gelman Carolyn y Karcher Caroline for 20 Karcher. minutes. Each of them will speak for Cada 20 uno de ellos minutes, intervendrá durante followed 20 by a minutos. discussion A between the continuación se faculty celebrará un members, debate entre and los then ponentes Q&A y with all posteriormente of un you. turno de preguntas y respuestas con todos We have ustedes. Spanish, Disponemos de French, and servicio de English interpretación al translated. español, francés e You inglés. can select your Pueden language at the seleccionar el idioma de su bottom preferencia en la in the parte inferior Q&A de sus box. pantallas. Please put your Les questions rogamos in que the formulen Q&A sus box preguntas a for través our del módulo de discussion. preguntas y respuestas para We su will posterior soon debate. post on our Próximamente website, publicaremos en nuestro sitio web, peoplesacademy.net, faculty las presentations ponencias del along claustro with en links inglés, Spanish and español French, y francés, along with links junto con to los relevant enlaces a los artículos articles and pertinentes text y of los their textos de remarks. sus intervenciones. You will receive an email Recibirán when un the correo program electrónico en cuanto el almost programa 3 esté years disponible. ago. Almost 3 Hace years casi ago, 3 años, Israel launched Israel the first inició el primer live-streamed genocidio genocide, transmitido en directo de la 75,000 historia, people, and killing at least causando la muerte de al menos 75,000 people, 75.000 and likely many personas more y muy in probablemente Gaza. muchas más en Gaza. Nearly all of Gaza's Prácticamente la current totalidad de la population población of actual de Gaza, 2.1 estimada en million 2.1 people, millones de has been personas, ha sido displaced, desplazada lacking forzosamente, access, careciendo de sufficient acceso shelter, adecuado a food, refugio, alimento, life-saving medical asistencia médica services, vital, clean water, agua potable, education, and educación y livelihoods. medios de subsistencia. On January El 26, 26 de enero de 2024, the International la Court Corte of Internacional de Justice Justicia determined that determinó que Israel was existían plausibly indicios committing plausibles de la genocide comisión de in actos de Gaza. genocidio por parte de Israel en Gaza. Israel is now En la using actualidad, that Israel same aplica el mismo genocidal patrón playbook genocida in Lebanon. en el Líbano. It has pummeled Ha southern bombardeado Lebanon and incesantemente displaced el sur del Líbano y ha 1.2 desplazado a million 1.2 millones de population, personas, one-fifth lo que of the representa Lebanese una quinta parte de la población population. libanesa. Since March Desde 2nd, el 2 de marzo, Israel has killed Israel more ha than acabado con la vida de más de 41,106 4.106 personas in en el Lebanon. Líbano. Israel has long Israel ha maintained a mantenido system of históricamente un apartheid. régimen de apartheid. Israel subjects Somete a la población Palestinians to palestina a arbitrary detenciones arrests, arbitrarias, expropriates their expropia property, sus bienes, maintains impone separate la areas segregación de and zonas, legal and vías de segregated circulación y housing, viviendas, different legal and aplica educational sistemas jurídicos y systems for educativos Palestinians and diferenciados para Jews, and palestinos y prevents judíos y mixed prohíbe los marriages. matrimonios mixtos. Only Jews, Únicamente not se permite el Palestinians, retorno a are allowed to Israel-Palestina a las return to personas de Israel origen judío, in spite of excluyendo a la international población laws palestina en franca guaranteeing contravención de las normas Israel's right internacionales of que return. garantizan el derecho al retorno del pueblo Israel palestino. is a Zionist Israel se configura como un state. régimen In sionista. order to grasp Para comprender Israel's la motivación del motivations Estado for de Israel conducting en la perpetración genocide de in war actos de crimes and genocidio, crimes against crímenes de guerra y humanity, crímenes de it lesa is humanidad, necessary to resulta primordial understand analizar los concepts of conceptos separate but diferenciados related pero Zionism, interrelacionados de racism, racismo, apartheid, apartheid, Zionism, sionismo and y antisemitism. antisemitismo. The International La Convention Convención on the Internacional Elimination of sobre All la Forms of eliminación Racial de todas las Discrimination formas de discriminación defines racial racial define la discrimination discriminación racial as como any toda distinction, distinción, exclusion, exclusión, restriction, or restricción preference o based preferencia on race, basada en color, motivos de raza, descent, color, or linaje national u origen nacional origin, o which étnico has the que purpose tenga por or objeto o effect por of resultado nullifying or anular impairing o the menoscabar recognition, el enjoyment, reconocimiento, or goce o exercise on a legal ejercicio footing en of condiciones de human igualdad rights de los and derechos fundamental humanos y freedoms libertades in the fundamentales en political, las esferas economic, política, social, económica, social, cultural, or any cultural other field o en cualquier of otra life. esfera de la vida pública. The Convention on the La Suppression and Convención Punishment Internacional of sobre la Apartheid Supresión y el Castigo del Crimen del classifies Apartheid apartheid as a crime como un against crimen de humanity lesa humanidad
definiéndolo como aquellos actos inhumanos cometidos con el fin de establecer y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional codifica el crimen del apartheid como determinados actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales perpetrados con la intención de mantener dicho régimen. En 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que se determinaba que el sionismo era una forma de racismo. No obstante, 16 años más tarde, y en respuesta a las impugnaciones de Estados Unidos e Israel, que calificaban dicha resolución de antisemita, la Asamblea General procedió a su derogación. En la actualidad, se equipara indebidamente el antisionismo con el antisemitismo, lo que ha derivado en la represión de las voces pro-palestinas en Estados Unidos y otros países. El 9 de junio, en una importante victoria para la libertad de expresión, un tribunal de distrito de los Estados Unidos desestimó con fuerza de cosa juzgada la totalidad de las demandas por conspiración contra los derechos civiles interpuestas contra The People's Forum y otros demandados individuales derivadas de la ocupación del Hamilton Hall en la Universidad de Columbia en abril de 2024. En Nueva York. La resolución judicial supuso una reivindicación de derecho a ejercer la libertad de expresión política en condena de los crímenes de guerra y genocidio cometidos por Israel con el respaldo de Estados Unidos, así como a instar el apoyo de las acampadas de actividades estudiantiles que exigen la desinversión institucional. Este seminario examinará el racismo, el apartheid, el sionismo y el antisemitismo en el marco del derecho internacional, con especial atención al contexto actual de Palestina. El claustro analizará la evolución de la lucha contra el apartheid, la historia del sionismo y las nefastas consecuencias de la actual equiparación entre antisionismo y antisemitismo. Nuestra primera intervención correrá a cargo del profesor Lennox S. Hines. Es profesor emérito de Derecho y exdirector del programa de Administración de Justicia de la Universidad de Rutgers. Fue galardonado con el premio J. Skelly Wright de dicha facultad de Derecho por su contribución a los derechos civiles y se desempeñó como becario Charles H. Revson en el Centro de Educación Jurídica y Política Urbana del City College de New York. Asimismo, fue condecorado con la medalla Townsend Harris, la máxima distinción otorgada por el CCNY en reconocimiento de su extraordinaria trayectoria profesional. El profesor Hines ejerció como letrado en Nelson Mandela en Estados Unidos y como asesor jurídico del gobierno de Sudáfrica, del Congreso Nacional Africano, ANC de Sudáfrica, y de la SWAPO de Namibia. Es representante permanente ante las Naciones Unidas de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas y ADL, organización de la que fue vicepresidente. Durante un prolongado periodo ejerció como director nacional de la Conferencia Nacional de Abogados Negros de Estados Unidos y Canadá. Ha realizado viajes, ponencias y publicaciones académicas de forma profusa en África, Europa, Asia y Norteamérica sobre derechos humanos internacionales y la incidencia del racismo en el fuero judicial, concretamente en los sistemas de justicia penal de Estados Unidos. Ha publicado e impartido docencia sobre crímenes de lesa humanidad en el marco del derecho internacional durante más de 2 décadas y compareció en calidad de perito para testimoniar sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen del apartheid ante la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Johannesburgo, Sudáfrica, presidida por el arzobispo Desmond Tutu.
En 1998, el profesor Hines fue designado por las Naciones Unidas como abogado principal para la defensa de los intereses de los encausados por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. Es miembro del grupo de trabajo de la People's Academy of International Law. El profesor Hines abordará la cuestión del apartheid y la labor de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Sir Hines, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, colegas. Gracias, señora presidenta y miembros del simposio. En nombre de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, me complace tener la oportunidad de compartir con ustedes extractos de nuestra contribución a la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, presentada en 1997. El texto íntegro de mi intervención en 1997 está a su disposición para su consulta en el sitio web del tribunal, según tengo entendido. En 1991, en mi condición de letrado del ANC, mi entonces socio de despacho Richard Harvey y yo fuimos invitados a asistir al Congreso del ANC en Durban, Sudáfrica, tras la legalización de dicha organización. En aquel Congreso, Dola Omar, me pidió que hiciera una presión formal ante el TRC, diciendo que el apartheid era un crimen contra la humanidad bajo leyes internacionales. La organización de la IIDL se formó 50 años desde 1995 en París, donde un convenio internacional de juristas que estaban luchando sobre la lucha en contra del fascismo y habían visto la participación en los tribunales de Nuremberg. Teníamos miembros de UNESCO. En 1998 tuvimos misiones legales para ver la implementación de las resoluciones de la ONU 445 en la transición electoral de Namibia para la independencia. Y en marzo de 1994 fuimos observadores legales para las elecciones de Sudáfrica. Mi presentación va a ver con las violaciones de derechos humanos del régimen de apartheid y ante las leyes internacionales. Y como comentario preliminar, cuando estaba preparándome lo que iba a presentar para la Comisión de Verdad y Reconciliación, documentando las violaciones horrendas del régimen de apartheid, tuve la oportunidad de leer el E.W. de Klerk en agosto de 1900 y su declaración y marzo de 1900, lo que él presentó el TRC de parte del Partido Nacional, poniendo la perspectiva del partido político del contexto histórico de cómo se debe considerar. Estaba detallado y sus intentos de deshumanizar la pensar colectiva de la mayoría de las naciones del mundo y continente que estaban en Naciones Unidas, que determinaron en que la manera en que Sudáfrica, el régimen de Sudáfrica implementó las políticas de apartheid, debe ser considerada una clase de genocidio de por sí. Y en esta presentación vamos a intentar examinar los crímenes contra la humanidad infligidos en el pueblo de Sudáfrica por el régimen de apartheid, tanto antes y después del 1960. Y vamos a definir estos actos penales bajo como supresión y el crimen de apartheid y sus antecedentes. La Convención, Prevención y Castigo del Genocidio y la Declaración de Derechos Humanos Universal, ambos unánimemente se adoptaron por la Asamblea General de la ONU
en diciembre de 1948 presenta estos actos de apartheid. Estos actos de régimen de apartheid constituyen un crimen continuo en contra de la humanidad durante el periodo del cual se habla. Estoy honrado de que tener esta oportunidad de ver presentar estas perspectivas de parte de miles de juristas y miembros de la Asociación Internacional de Juristas Democráticos, a pesar de los sistemas económicos y sociales, y todos están unidos en los principios declarados bajo los estatutos de la ONU. Unos términos de referencia de interés durante estas audiencias es que el sistema de liderazgo durante los 1960 en apartheid, y es otra parte de lo que estamos presentando. Cualquier análisis de apartheid como un crimen de lesa humanidad debe ser examinado en respecto del génesis, la conquista, la destrucción y robo de tierras de personas que habitaban esa tierra, que se convirtió en la República de Sudáfrica, y se debe dar por dado que bajo la lucha en Sudáfrica estaba basado en racismo y repudiar el colonialismo que permitió a las minorías blancas el control de Sudáfrica y mantener el poder que requirió mantener ese poder. Esta fue esta clase de supresión que la Asamblea General habló sobre ella en 1960, cuando adoptó resolución 1516 para garantizarle, reconocer el colonialismo y la independencia de las personas vivientes, reconocer la libertad a todas las personas independientes, y creyendo que el proceso de liberación no se puede retroceder y no se debe detener. Y para evitar crisis serias, debemos terminar con el colonialismo en todas partes de segregación y todas partes de discriminación asociadas con este. Esta presentación va brevemente a considerar el racismo colonial y las leyes codificadas de la capital de Sudáfrica para apoyar esta aserción, que todas las personas racializadas de Sudáfrica, realizadas como la ley racial de África, o raciales como indios o personas de color, fueron víctimas de violaciones de derechos humanos bajo las normas de Jus Hogan de la ley internacional, derecho internacional. Estas leyes no solo sancionan las violaciones horrendas de derechos humanos individuales, que es el sujeto de la Comisión del TRC. Es un mandato. Esto provee también el catalista para la tortura pernicida y asesino y tortura y otras clases de medidas que usan representantes de la ley de represión que el gobierno de apartheid usa, donde el TRC ha tomado testimonio sobre esto. Brevemente quiero hablar de la convención y el crimen de genocidio. Esa convención se adoptó en la Asamblea General de la ONU en diciembre 9 de 1948 en París, un día antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es apropiada que en Sudáfrica hoy examinemos el apartheid dentro del contexto de estas manifestaciones legales de la voluntad colectiva de las naciones del mundo, como el 50 aniversario ambas de la Convención de Genocidio y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fueron pioneros. El genocidio es la misma manera de un crimen viejo. Significa es la destrucción deliberada de grupos nacionales, religiosos o étnicos. Ha sido practicado y se ha documentado a través
de la historia. En el siglo XX lo hemos hablado, esto por situaciones religiosas o en origen, un- que un mundo ha rechazado que esos crímenes son es una presión de los crímenes que se han perpetrado en contra de esos grupos que que se perciben como inferiores. Bajo esta convicción, señora Directi, actos que se designan lo que es este crema, si se cometen durante tiempo de guerra o paz, eso incluye los siguientes actos en la intención de destruir o impartir cualquier grupo racial étnico. Primero, cuidar de los miembros del grupo. Segundo, causar serios daños mentales a los miembros del grupo. C, deliberadamente infligir en el grupo condiciones de vida calculadas para que, ah, calculadas que traerán destrucción física completa o en parte. D, imponer medidas con prevención de prevenir los PERS dentro del grupo. Posiblemente transmitir a los niños dentro del grupo a otro grupo del genocidio. Hoy, Namcher se reconoce por la comunidad del mundo como eh, ley internacional constitucional, incluso cuando el compromiso con territorios de los estados no han sido partes de la convención. Ahora, mirando el apartheid en relación con la Convención de Genocidio que compartió Madame. El apartheid fue examinado en relación con la Convención de Genocidio por un grupo de trabajo de expertos ad hoc establecidos en la resolución 228 de la Comisión de Derechos Humanos. Produjeron un estudio respecto a las preguntas del apartheid desde el punto de vista de la ley penal internacional. Las siguientes prácticas que Madame Scheer compartió bajo las leyes sobre las partes fueron identificadas como instancias de genocidio. A la institución del grupo, de las salas de grupo, están vinculadas a permanecer en políticas que afectaron a la población africana, para baneándolas de áreas donde faltaban totalmente de precondiciones para sus profesiones tradicionales. Las regulaciones son concernientes al movimiento de los africanos a áreas urbanas, y especialmente la separación forzosa del africano de sus esposas. La B, las políticas en general que fueron dichas que incluyeran malnutrición deliberada de sectores grandes de la población y controles de natalicio en sectores no blancos para poder reducir sus números, mientras que tuvo una política a favor. La inmigración de los blancos, bien, vean el arrestamiento y tratamiento de políticos no, de líderes políticos no blancos y prisioneros no blancos, el asesinato de población no blanca y a través del sistema de esclavitud y la labor tailandés, especialmente el llamado campus de tránsito en noviembre del 73. En la Asamblea General adoptó el apartheid de crimen internacional. Ellos confiaron en la Carta de las Naciones Unidas en que todos los miembros se comprometían a trabajar juntos para lograr respeto universal para las observaciones de un humano y con la observación de derechos humanos y de derechos fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. El apartheid constituyó un crimen bajo la ley internacional. La situación en Sudáfrica surgiendo de políticas fuera del Estado, del apartheid, establecieron dos sistemas paralelos de ley y gobierno, uno para las minorías y uno para las mayorías, discutidas después en esta misión. Fue abordado por la comunidad mundial, más que de un asunto internacional, porque no solamente la Convención del 73, el apartheid de leyes internacional consuetudinario, y también el Tratado de las Leyes definieron al apartheid como un crimen bajo la ley internacional. Y otra confirmación es su designación de un crimen contra la humanidad. Chair puede verse en la Conferencia de Ginebra de Ley Humanitaria, la cual, en adición al Protocolo 1 de 1997,
Adoptó la Prohibición de Ginebra y las siguientes. and other human degrading practices involving outrages upon personal dignity based on racial discrimination El apartheid y otras regarded as prácticas grave breaches of the rule of law denigrantes de la dignidad when basadas en committed discriminación willfully and in racial violation deben of the ser convention as well. tomadas como graves Similarly, Madam violaciones Chair, al protocolo the International Law cuando Commission son realizadas en total defines abolición y en international crime as violación a wrongful de la act Convención y which sus resulted protocolos. from the breach Similarmente, mancha of the la ley state of an internacional. international obligation. So La ley essential to the internacional protection of define la ley del fundamental crimen internacional interests como of the un international acto community that is erróneo que that resultó de its la brecha breach de is de recognized as estas a obligaciones crime del by that estatales. Así que community esencialmente para la as an protección de international los crime. intereses fundamentales de la comunidad Thereafter, internacional, the es decir, Commission adopted que Article su 19, which eh, states that an international crime may criminalización result, sea among other reconocida examples, como crimen por la from comunidad. the Su violación sea serious reconocida como breach crimen para esa comunidad, on a widespread como crimen scale of an internacional. Y luego international la Comisión adoptada en el obligation artículo of 15 essential importance of safeguarding the human define que being, un crimen such internacional as puede resultar de ejemplos como una seria prohibiting violación slavery, a escala genocide, and internacional apartheid. de la importancia Madam esencial de Chair, I proteger will al now humano, briefly highlight siendo prohibida what entonces la I esclavitud, el have genocidio y el apartheid. discussed Madam Chair, in our submission ahora concerning the gross discutiré violation of the brevemente, Universal ahora resaltaré Declaration of brevemente Human lo que he Rights. discutido durante For nuestra example, the imposition of presentación sobre la the criminal violación law flagrante y and universal criminal de los procedure derechos as methods humanos. of Por ejemplo, political la control imposición de la ley to criminal y de implement procedimientos apartheid criminales como policy métodos in de control violation político. of the Universal Declaration of Human Rights, specifically violations of Article 5, Article Por ejemplo, 6, la imposición de Article leyes 7, criminales y procedimientos 8, criminales 9, 10, 11, 12, para 18, implementar 19, una política del 20, apartheid y violación de los derechos subsection 1, humanos y 21, universales, específicamente violando los subsection 1 artículos and 5, 6, 7, 21, 8, 9, 10, 11, subsection 12, 2 18, of the 19, 20, Universal Declaration of subsección Human 1, Rights. 21, subsección 1 The y 21, economic subsección exploitation 22 that is de la legally Declaración Universal de los Derechos authorized, Humanos. repression of La trade explotación unions under económica que sea apartheid, legalmente autorizada, violated represión Article 4, de Articles 23, uniones bajo el día subsection del 1, apartheid, Articles 24, violaron el and artículo Article 4, 23, 25 sección of the 1, el artículo Universal 24 y Declaration artículo of 25 Human Rights. en la Declaración The Universal de los Derechos Bantustan Humanos. policy violated more specifically Article La política de 15, Bantushan violó subsection 1, Article más 16, específicamente, artículo subsection 1, 15, Article subsección 17, subsection 1, 1, Article artículo 16, 25, subsección 1, subsection artículo 1, 17, and subsección 1, Article artículo 26, 25, subsection 1 subsección of the 1 Universal y Declaration of artículo Human 26, Rights. subsección del, The legal denial de la of Declaración the Universal de right los Derechos for Humanos. medical and education under apartheid La niega legal, violated Article 25 and la Article negación legal del 26 derecho a of the educación Universal y Declaration of atención Human médica bajo Rights. la apartheid The violó el legal artículo 25 y el denial of the artículo right 26 de for la Declaración access to Universal de los public Derechos Humanos. accommodation and cultural La negación life legal del derecho a acceder violated a Articles 27 instalaciones and Article públicas y vida 7 cultural violó of los the artículos Universal Declaration 27 of Human Rights. y The denial 7 of de the la right Declaración to Universal de los Derechos international Humanos. travel, which specifically violated La Article 13 negación of del the derecho Universal a los viajes Declaration internacionales, of los Human cuales Rights. específicamente validaron el Denial artículo of the 13, violaron el press artículo 13 de la ley rights and de la the Declaración Universal de exchange los Derechos Humanos. of information, which many members La of the negación a media derechos de will prensa hear e soon. intercambio libre de información, lo cual muchos Violated miembros de los Article miembros 19 of the habrán aquí Universal experimentado Declaration antes. of Violó Human Rights el artículo, and the artículo 19 de 1983 la South African Declaración Constitution, which we Universal de los Derechos contend was a Humanos. Y en political ruse, 1983, la was a Constitución continuing surafricana violation of que Article contenía R21. estos elementos I políticos would fue una like to continua end violación by del artículo paraphrasing 21. from Ezekiel 18, verse 2, Quisiera and finalizar Isaiah parafraseando de 41, verse Ezequiel 18, 29 versículo of the 2 Old e Testament, Isaías 31, versículo which 29 says a legacy of del the Viejo sour Testamento, grapes el cual dice, of el our legado forebears, de which continue las to set their teeth uvas in amargas hedge, y de las is in cuatro fact cervezas the continúan legacy
el filo de los dientes es de hecho el legado que ha sido dejado por el régimen del apartheid. Gracias, Madam Chair. Gracias, profesor Hines, por su testimonio crítico antes de la reconciliación y reconciliación para detallar la relación entre el genocidio y el apartheid y por su contribución para obtener, para que se adoptara el apartheid como crimen contra la humanidad bajo la ley internacional. Nuestro siguiente miembro de la facultad es Carolyn Karcher. Carolyn L. Karcher es profesora emérita de estudios ingleses americanos y estudios femeninos en el Temple University y autora de muchos libros y artículos sobre la lucha para la igualdad de género y racial en los Estados Unidos. Su más reciente libro es Reclamando el judaísmo del sionismo, un imperativo moral después del genocidio de Gaza, lo cual es una colección de narrativas personales en las cuales 47 judíos de diversos antecedentes o trasfondos, incluida yo, describen los caminos que han viajado a la visión global sionista para el activismo y solidaridad con los palestinos e israelitas, luchando para construir una sociedad inclusiva fundamentada en la justicia, igualdad y la coexistencia pacífica. La profesora Karcher discutirá el judaísmo, el sionismo y el antisemitismo, sus definiciones y distinciones. Profesora Karcher, le cedo la palabra. Gracias, Mayori. Me siento un poco intimidada después de la presentación de Lennox, porque yo no tengo, digámosle, currículum en la internacional, pero lo haré lo mejor lo que pueda sin dicho trasfondo. Los tópicos del sionismo y el antisemitismo han sido intencionalmente embarrados por la agenda pro-israelita. Aquí hay dos ejemplos. Uno, el Holocausto Internacional. La Alianza de Remembranza del Holocausto Internacional, o IHRA, no solo ha creado una definición de antisemitismo que se iguala con criticismo a Israel, sino que ha trabajado duro y exitosamente para persuadir naciones e instituciones públicas para adoptar esta definición como medio para sobrellevar, digámosle, y legalizar el criticismo de Israel. Dos, la Liga Antidifamación ha insistido en que el antisionismo es antisemitismo para para contrarrestar la propaganda israelita. Debemos comenzar distinguiendo sionismo de judaísmo. El judaísmo es una religión centrada alrededor de un cuerpo de textos sagrados, prácticas rituales y preceptos éticos que han evolucionado por miles de años de religiones tribales y templarias a religiones portátiles basadas en escritos con reclamaciones universales creadas por los rabinos luego de la destrucción del segundo templo. El sionismo está a un siglo y medio de la ideología política y del nacionalismo judío. Eso fue originado en 1880 con los judíos rusos, quienes estaban soportando programas a manos de los antisemitas sancionados por el Estado. El sionismo ganó tracción solo tras ser tomado por los judíos vieneses, por los judíos vienes Theodor Herzl, quien fundó el Congreso Mundial del Sionismo en 1897. Un año después de publicar su panfleto de la ideología sionista del Estado judío mantiene su antisemitismo. Mantiene que el antisemitismo surgirá donde sea que vivan los judíos como minorías, dando un Estado del propio, lo cual domina el control como mayoría. Inicialmente consideraban Argentina y Uganda como posibles lugares para el Estado judío. Un hecho que claramente identifica el sionismo es una ideología de asentamiento colonialista. Últimamente decidió Palestina, el lugar favorecido por los judíos rusos porque apelaría más hacia las masas judías de lo que pretendía reclutar como trabajadores. Herzl abiertamente describe el Estado judío que tuvo en mente como un proyecto colonial cuando persiguió ganar
con los líderes mundiales del Estado de los judíos. En Palestina, citaríamos una porción de la rampante Europa contra Asia y una civilización que se oponía al barbarismo. Él escribió en 1896 un panfleto cuando los sionistas en vez de eso caracterizaron su ideología como una autodeterminación para los judíos. También buscaron legitimar el sionismo anclándolo a textos bíblicos, lo cual después reinterpretaron para encajar con su ideología. Luego de la creación de Israel en 1948 y especialmente luego de la guerra de 1967, los sionistas ganaron control de todo, de casi todas las instituciones judías, incluyendo sinagogas, escuelas y campamentos de verano, y en el proceso redefinieron el judaísmo y la identidad judía como centradas alrededor de Israel, lo cual no había sido el caso desde los 70. Es esta redefinición la que ha habilitado a los sionistas para igualar el criticismo a Israel y otras ideologías, y es la redefinición la cual ha permitido a los sionistas igualar el criticismo a Israel y a sus ideologías con antisemitismo. Nada más rechaza el cargo de antisionismo que el antisemitismo, que la larga historia del judaísmo y antisionismo. Los rabís alemanes objetaron estrepitosamente a este Congreso Mundial de Sionismo en Múnich, que Hershey tuvo que mover a Basel, Suiza. Los rabíes representan todo el espectro de la teología judía y denunciaron la ideología sionista con el nacionalismo judío en ambas religiones y terrenos políticos. Religiosamente, los rabinos ortodoxos acusaron a los sionistas de violar la conjunción divina contra la búsqueda para adquirir las tierras sagradas con esfuerzos humanos y por usurpar el rol del Mesías, quien había supuestamente que estaba destinado a venir a redimir a los pueblos judíos de su exilio espiritual y que reinara la paz, justicia y rectitud. Al otro lado del espectro, los rabinos reformados de los Estados Unidos totalmente desaprobaron el intento para establecer un Estado judío. De hecho, la plataforma de judaísmo reformado en Pittsburgh del 885 ya había especificado, cito, que consideramos que ya no seamos una nación, sino una comunidad religiosa. Y por consecuencia esperemos cero retorno a Palestina ni la restauración de cualquiera de las leyes concernientes al Estado judío. Fin de la cita. Políticamente, sistemas tanto ortodoxos como de reformas rabinos temían temían ser llamados por judíos para migrar a la Palestina sionista y que esto impugnaría así entonces su patriotismo y generaría peligro de su estatus como ciudadanos legales y leales a los países en los cuales residían. Los judíos también formaron organizaciones específicamente dedicadas a pelear contra el sionismo. Una de las organizaciones fue el Consejo Americano para el Judaísmo, fundado en 1942 y liderado por la reforma del rabino Elmer Beger, quien invirtió mucho de su vida final trabajando con palestinos y otros árabes. El consejo fue tomado por el gobierno de los Estados Unidos y testificó en Palestina, en cualquier lugar, y buscó influir en las políticas y opiniones públicas de los Estados Unidos. Y como alternativa al Estado judío, el Consejo abocó a una inmigración más generosa de políticas que permitiría que los judíos tomaran refugio en los Estados Unidos del antisemitismo letal que les ponía en peligro en Europa. Recientemente ha sido recuperada por el rabino reformista Andrew Kahn. Mientras el American Council for Judaism representaba a judíos prósperos de ascendencia alemana, el Jewish Labor Bund, una organización socialista militarmente laica, representaba a los judíos obreros rusos y polacos. Fundada en Vilna, Lituania, entonces parte del Paleo ruso, en el 1897, el mismo año que el Congreso Sionista Mundial.
El BUN contaba con más de 30,000 miembros en la Rusia zarista. Trasladado a Polonia tras la revolución bolchevique, el BUN allí recababa 100,000 miembros en su apogeo. Articulaba una ideología de liberación judía diametralmente opuesta al sionismo. Las necesidades y aspiraciones del pueblo judío solo pueden satisfacerse mediante una lucha que se lleve a cabo en los países donde ellos viven ahora y que se lleve a cabo junto con los pueblos de esos países. Termina la citación. Los bonditos llamaron este principio de lucha conjunta local doikat, una palabra yiddish que significa aquiedad. Veían el socialismo como la solución definitiva al antisemitismo. Aunque la gran mayoría de los miembros polacos de BUN permanecieron en el Holocausto, los que sobrevivieron no renunciaron a su posición al sionismo. Cuando los emisarios sionistas en los campos de desplazados intentaron obligarlos a emigrar a Palestina, ellos se resistieron, protestando en un memorando ante la ONU que permitía a los desplazados judíos establecerse donde quisieran. El BUN también ha sido reactivado recientemente. Es cierto que ni el BUN ni el Consejo Americano para el Judaísmo lograron impedir la creación de Israel. Las razones son muchas. Ante todo, el Holocausto. Segundo, y casi igual de importante, la negativa de las democracias estadounidenses y europeas a aceptar a los sobrevivientes judíos del Holocausto como inmigrantes. Tercero, la Guerra Fría, que llevó a la Unión Soviética y a los partidos comunistas del mundo a apoyar la creación de Israel con la esperanza que les sirviera como aliados. En cuarto lugar, el anticomunismo, que llevó a los judíos antisionistas a subordinar su causa a la prioridad percibida de combatir el comunismo. Y por último, pero no menos importante, tanto el American Council for Judaism y el BUN carecían cualquier contacto con los palestinos. Por eso se oponían al sionismo, no porque fueran conscientes del impacto perjudicial que tendría la creación de un Estado judío en Palestina a esa población nativa, sino porque ellos creían que el sionismo va a ser malo para los suyos, perjudicial. La euforia suscitada por la fundación de Israel y su triunfo en la guerra de 6 días parecía indicar lo contrario. Pero ahora, a la luz del genocidio israelí en Gaza y el auge de antisemitismo que ha provocado, podemos ver que estas organizaciones antisionistas tenían razón. El sionismo ha resultado realmente perjudicial para los judíos. A pesar del eclipse de las organizaciones judías antisionistas después del 1967, la disidencia nunca desapareció. Y a medida que la adhesión de Israel a la guerra y su trato brutal de los palestinos se hicieron más visibles para los judíos estadounidenses, surgieron nuevas organizaciones judías que exigían paz, justicia y reconciliación entre ambos pueblos. La organización más grande y exitosa que ha estado es Jewish Voice for Peace, la JVP, fundada en 1996 por estudiantes de la Universidad de California, Berkeley. La JVP se transformó en el 2016 de un pequeño grupo en la isla de la Bahía que se reunía en salones de los miembros a una organización nacional que cuenta con más de 32,000 miembros activos que pagan cuotas y cientos de miles de seguidores que es en línea. Políticamente, la JVP ha evolucionado para promover la cooperación entre miembros sionistas y antisionistas en la lucha contra la ocupación israelí, hasta identificarse oficialmente como antisionistas. Lo hizo en el 2019 tras encuestar a sus miembros. La JVP denuncia ahora el sionismo como una solución falsa y fallida al antisemitismo asesino que los judíos habían enfrentado en Europa y como una ideología irreconciliable con la visión de la justicia, igualdad y libertad para todas las personas del GVP. A diferencia del BUN y el American Council for Judaism, el JVP trabaja estrechamente con los palestinos tanto aquí como en Palestina.
Para poder implementar su visión de justicia, igualdad y libertad para todas las personas, el JVP también participa en una amplia coalición progresista que vincula las causas palestinas con los de otros grupos oprimidos: afroamericanos, inmigrantes, nativoamericanos, musulmanes, comunidades LGBTQ+, y víctimas de guerras estadounidenses, tal como lo imaginó el Bund, pero con mayor amplitud. Anteriormente, todos estos grupos perseguían sus objetivos en compartimentos separados bajo la suposición que los demás competían con ellos por atención. Todos también consideraban la causa de Palestina tan controvertida, controversial, que debía ser excluida de toda mención. Pero el genocidio de Gaza ha despertado a todas las personas a una realidad diferente. Todos los grupos oprimidos reconocen que la opresión palestina como una encarnación clave de la persecución que ellos mismos sufren. La liberación palestina como la liberación de todos y un movimiento internacional unificado como más fuerte que no limitado a un solo grupo o un tema. Este reconocimiento ha fortalecido enormemente a la JVP. Entre las tácticas de la JVP se encuentran audiencias de acciones de desobediencia civil en lugares emblemáticos como la Estatua de Libertad o la Bolsa de Nueva York, campañas para desinversión como los bonds de Israel, apoyar candidatos electorales pro-palestinos como Zohran Mamdani y presionando al Congreso para que ponga fin a la ayuda militar a Israel. Estas actividades no solo han dado presión amplia y cobertura mediática de JFL, pero sino también ayudado a cambiar el discurso público, como demostró la Victoria Mandama. Criticar a Israel ya no arruina la carrera de un político. La mayoría de los senadores democráticos han afirmado el proyecto de la ley bloquear las bombas, que piden detener la ayuda militar letal a Israel. Ambos de estos desarrollos no se podrían pensar hace 5 años atrás. Algunas de las actividades, el JP se ha unido con la conversación con If Not Now, una organización de judíos jóvenes fundada en protesta contra la guerra en Gaza en el 2014 y los asentamientos judíos. Los miembros de If Not Now suelen asistir a escuelas judías de una que les indoctrinan en el sionismo y experimentan una acción de traición cuando descubren hechos que han sido omitidos de su educación, como la expulsión de Israel de 750 palestinos para dar paso a inmigrantes judíos en el 1948. Inicialmente es más encerrado que el JP, en consonancia con su enfoque en cambiar las instituciones judías y reclutar miembros dentro de ellas. Ellos también han evolucionado hacia la construcción de colecciones y en muchos casos hacia el antisionismo como individuos, pero todavía no como organización. Durante décadas, los sionistas borraron sistemáticamente la historia del antisionismo judío. Esto les permitió difamar a sus oponentes como antisemitas, simplemente ignorando el gran número de judíos que son antisionistas. Entre los ignorados se encuentran judíos ultraortodoxos muy visibles que participan en todas las manifestaciones comportando carteles que dicen el sionismo no es judaísmo y el judaísmo auténtico rechaza el Estado de Israel. Sin embargo, en los últimos 2 años, los judíos antisionistas se han vuelto tan prominentes en las manifestaciones contra el genocidio de Israel en Gaza y el apoyo de políticos que critican a Israel, que la prensa ya no puedo pretender que no existen. No puede fingir esto. Incluso al citar las quejas de los líderes sionistas sobre el presunto antisemitismo de sus oponentes, los periodistas pueden reconocer rutinariamente que estos oposiciones hay muchos judíos antisionistas. Incluso los periodistas han empezado a citar a líderes y portavoces de JP, If Not Now, a quienes antes ignoraban. Parte de este cambio se ha producido porque Israel ha abandonado todas las apariencias desde el que comenzó en el genocidio el 23 de octubre. Paralelamente, los estadounidenses ya no dependen de los medios sociales de comunicación convencionales para sus noticias. Así, la negativa de Israel a permitir la entrada de periodistas internacionales convencionales
no cortó las noticias sobre la guerra como se pretendía. En cambio, periodistas palestinos intervinieron en la brecha y le transmitieron en directo el genocidio a todos los que poseían un teléfono móvil. Israel ha asesinado a más de 250 palestinos periodistas tan valientes, pero no han recobrado el control sobre la narrativa que ellos solían monopolizar. Mientras tanto, en respuesta a este genocidio retransmitido en directo y el abismo en el que vemos la pantalla y sus teléfonos y lo que se enseña en sinagogas y escuelas judías, los judíos se han vuelto en masa en contra del sionismo. De acuerdo a la última encuesta, el 63% de los judíos no se consideran sionistas. Sin embargo, los jóvenes judíos no se han vuelto en contra del judaísmo. Durante los campamentos en los campus en universidad, muchos de los estudiantes judíos celebraron celebraciones de Shabbat y Passover a los que invitaban a sus camaradas no judíos. Informaron que estos judíos tenían mejores que los ofrecidos por los auxiliares de campos que difamaban los campamentos como antisemitas. En consecuencia, JVP ha abrazado una misión religiosa contra un judaísmo más allá del sionismo, junto con su misión política de cambiar el discurso público y detener la ayuda militar estadounidense de Israel. Esto implica enfatizar los preceptos éticos del judaísmo y eliminar las interpretaciones sionistas incrustadas que han convertido en una ideología política del supremacismo judío. El JVP ha estado llevando a cabo esta misión ayudando a producir nuevos hogares espirituales a sus miembros en sinagogas antisionistas y no sionistas y en grupos informales de oración. En resumen, hemos cerrado el círculo. Comencé entre judaísmo y sionismo y hoy termino describiendo el esfuerzo del JVP por recuperar el judaísmo del sionismo. Espero que ahora quede claro que no es antisemita rechazar el sionismo. Al contrario, rechazar el sionismo es el fiel a las enseñanzas del judaísmo. Gracias. Gracias, profesora Karcher, por explicar la distinción, el judaísmo y el sionismo, y la historia del sionismo en Israel, incluyendo a Palestina, también incluyendo la oposición histórica de sionismo y del Estado de Israel por muchos judíos y la voz de Judíos Nuevos. Nuestro nombre de profesora es Almea Guillermo. Es autora de Anti-Defamation League and the Racial State, una historia crítica de la Anti-Defamation League como institución neoconservadora de la Guerra Fría, publicada por UC Press en el 2026 y coeditora de The Anti-Defamation League, A Critical Reader, publicado por Pluto Press en el 2026. Copresenta el podcast Unpacking Zionism o Desempacando el Sionismo. La señora Germa es copresidenta del caucus de la American Studies Association sobre activismo académico y comunitario y activista de mucho tiempo en la ciudad de Nueva York. Es la directora fundadora del Instituto para el Estudio Crítico del Sionismo, que examina el trabajo político e ideológico de las instituciones sionistas en Palestina y en contextos transnacionales. Investiga la historia de las ideas sobre raza, ser queer, verdad, seguridad y derechos y su producción como palancas en la vigilancia, según llamadas antiterroristas y la guerra. Su enseñanza abarca espacios académicos y comunitarios. La señorita Garma va a hablar estadísticas de antisemitismo y el proyecto neoconservador. Miss Gilman, Thank you so much. It's good to el be piso. with you today. Es bueno estar con ustedes I aquí am hoy. going to speak about Voy a a topic hablar that is un related tema to what que se Dr. relaciona, Kershare was speaking about, que el which Dr. is Kirchner the estaba question of hablando. why Es la pregunta the, del por qué the feelings and safety and los centrality sentimientos de seguridad of y Jewish centralidad protection
de protección judía siempre está pasa al frente de nuestras conversaciones de genocidio apartheid que está siendo cometido en contra de Palestina y en estas regiones. El centro de este proyecto de poner el antisemitismo al principio de nuestra empieza en los Estados Unidos, que primariamente la organización que provee de estadísticas de incidentes antiseméticos. Es la Liga de Anti-Defamation, una organización política que también bajo el contexto de política, una organización del gobierno, una organización política, y quiero estar claro, es una organización judía que representa una parte de organizaciones comunitarias judías y fractal, pero está representada como una organización de interés judío. Quiero proveer un poco de la historia de cómo está malentendido y concepción incorrecta que tenemos sobre esto. En la realidad, estadística sobre antisemitismo está alza, aparece en legislación un punto porque se necesitan leyes sobre esto y en el contexto del Estado proveer apoyo para el genocidio de Israel, le exigir este apoyo para este genocidio. La noción que el antisemitismo está en un momento de crisis y de obligación de personas que no ocupamos derechos y como digamos con su armas de fuego al Estado de Israel viene de una fuente específica. Desde el 2023, el Anti-Defamation League formalmente tiene contra Israel el genocidio y el sionismo como incidentes antisemiéticos. Son las estadísticas que han proveído y a legisladores y a las personas han llevado este discurso público desde 2016, por lo menos. Y empezó un poquito más antes que esto. En el 2016, la definición del IRA se establece. La definición bien la Alianza de Recordatorio Internacional y una declaración, una definición que está en proceso, que no se adoptó por este cuerpo internacional de organizaciones y representantes estatales que estaban encargadas de ganar la memoria del Holocausto. Pero el cuerpo de IRA adoptó la idea de haber una definición en proceso y ejemplos se pusieron que se adoptaron por la organización, pero han sido usados como de facto y propagado como si constituyeran una definición de antisemitismo. Y esas definiciones que muchas personas ya están familiarizadas con ellas incluyen la idea de que es antisemítico, semita compara la presencia de Israel de genocidio a la historia nazi de Israel y de Israel como racista, a hablar el colonialismo como una manera de ser racistas. Y hay varios ejemplos. Y esos ejemplos que se disputan porque nos previenen tener una conversación actual y de hechos de lo que ha pasado y el contexto de la colonización de Palestina por las fuerzas de Israel y antes de esos y después por fuerzas europeas. De hecho, ese discurso, esa conversación que critica pues, el sionismo antisemita llega de los 70. Como historiadora, mi papel es
that when these kinds of Y como ideas historiadora, arise, y verlo that they aquí es don't decir que debemos arise out of an entender abstract eso notion cuando of este rights. tipo de ideas They don't surgen. arise out Que of cuando an estas abstract surgen, kind no of care. surgen de una noción They are abstracta de political derechos, projects that no are closely surgen tied to de what's manera happening in the abstracta de un moment that cierto tipo de that cuidado, they sino que arise. son proyectos políticos que And están they are produced. They're cercanamente deliberately enlazados produced con by lo que sucede en el organizations and momento en el que actors in surgen the political y que son sphere. So I want producidos. to Y look son at deliberadamente what producidos por exactly organizaciones y was actores happening en la esfera when those were política. produced. Así que quiero ver a First, I'll qué say exactamente that the sucedía cuando esos fueron Anti-Defamation League's producidos. annual audit of anti-Semitic Primero, diré incidents que has la almost defamación never been scrutinized. It's almost la never Liga been analyzed for, Antidefamación like, anual de looking at its auditoría data de to understand how does antisemitismo, this de relate incidentes to our common antisemitas, understanding of what casi anti-Semitism nunca ha is. sido How escrutinizada, Wikipedia casi nunca ha gathers sido all of it analizada para mirar a to sus datos o analyze. entender cómo se That has relaciona con almost nuestra never happened. comprensión general de qué es el Until antisemitismo. 2021, the ¿Cómo very fueron first reunidos estos datos? investigative ¿Cómo fueron meeting was analizados? undertaken Eso by casi nunca ha US Magazine sucedido desde el called Jewish 2021. Currents, which is a progressive El primer reporte investigativo fue tomado magazine por that la sort of critiques revista de los Jewish Estados Unidos que institutional llamó life. las eh, And the Jewish corrientes Currents judías, con la cual era una investigation found, revista by looking progresiva at que the en cierta incidents, forma that the criticaba la vida Anti-Defamation League was, institucional judía I'm y going to quote, inflating vamos weighty a citar incidents to a trivial estos, ones and a estos encouraging others to use incidentes the a la same. calificación de And what it estos. meant by Y that was, cito, just for example, drawing from that reporting, incidentes de that, peso for estaban example, mezclados con there triviales was y something animaban a that otros a que hicieran lo reported as an mismo. Y lo que incident where a pusher significaba era section solo, por of a ejemplo, supermarket had tomar un non-kosher reporte, food por ejemplo, in it. con algo And que that fuera has been grabado sort como of un incidente donde hubiera conflated comida with kosher de un something supermercado sin quite comida serious kosher and ahí. obviously Y eso anti-Semitic, había like sido, an en arson cierta forma, attack against Jews. arraigado con una But the conducta seria y obviamente I antisemita. think you might need to mute yourself. Oh, creo que debes mutearte. But those incidents had been Pero esos conflated incidentes, and sort of gathered into a single body and reported as incidentes han sido sort of establishing combinados the y en cierta conditions forma reunidos en of un solo crisis of cuerpo anti-Semitism. And then when y han those sido reportados como establecimientos de statistics condiciones de began crisis to de include antisemitismo. things like Y protests, cuando like esas college campuses estadísticas against the comenzaron a incluir genocide, cosas como they protestas began en to be campus, reported as en a, colleges y 300% universidades contra el increase in genocidio, entonces anti-Semitic comenzaron a incidents, ser or reportadas 500% como increase. un 300% de They create incremento a en incidentes circular effect. antisemitas o They un generate real 500% de fears incremento. among Crearon people un efecto who are circular de miedos tuned reales into entre personas que no están the way that they are actualizadas en cuanto a la produced. manera en la cual And son those producidas. fears, when Y I'm esos constantly told that I miedos, am lo que, unsafe and a that ver, cuando passing by a protest against constantemente me dicen que genocide estoy makes me insegura unsafe, I y begin to de feel que that pasar una as a protesta contra el real genocidio me fear. hace estar And then when insegura, I'm yo comienzo a asked sentir if I have un miedo experienced an real. Y anti-Semitic luego incident cuando or environment, si me my answer preguntas is si he yes, because experimentado I've been incidentes told that I antisemitas en mi have. ambiente, And mi respuesta then es sí, those porque me han dicho que anti-Semitic, así ha sido. the calculation of Entonces, anti-Semitic incidents el cálculo de invites the incidentes policing antisemitas of those spaces. In invita fact, a la in the United States, the criminalization of politización protest and the y designation of such protests as a investigación de threat esos espacios. against De the hecho, nation en los Estados itself Unidos, la meaning criminalización de las it's protestas y equivalent la to designación de terrorism. las protestas como un peligro contra la nación So there's this en sort sí of misma circular significa effect un that equivalente not al only terror. heightens Así que está the este definition and tipo de efecto the circular que no claims of solamente anti-Semitism as an enalza la experience, but definición de also de reclamos de continues antisemitismo to como elevate experiencia, the sino que authority además of the continúa Anti-Defamation elevando la League, because they autoridad get to say, de well, la we have Liga been reporting on this, and we are Antidefamación. the source of this information, and Porque we defend ellos that this dicen, needs bueno, to be se nos han policed. reportado esto And y so nos it tenemos esta elevates fuente de their información y nos status dicen as an esto que y necesitamos authoritative que esto está source. politizado. Y así So que sorry, esto I said that eleva I el was going to estatus a discuss una where this all came fuente from, and I want autoritativa. to Entonces, do that. disculpen, The dije que iba a Anti-Defamation League discutir itself de dónde was venía established todo over esto 100 y quiero years hacer eso. ago. La It Liga is sort Antidefamación of fue presumed in establecida US hace 100 culture and años. politics to be an organic En institution cierta forma se presume en la cultura de that comes Estados from US Unidos Jewry. y las políticas que es una US institución Jewry orgánica que is viene de los understood Estados to Unidos be a sort of del historically jury marginalized de los Estados Unidos refugee y population los fleeing the juries Russian de los pogroms that judaísmo de los Estados Unidos se Karadzic entiende como ser como described estar to us, históricamente marginalizado, and como población associated with refugiada, Nazism huyendo and de sort of del socialist programa resistance, ruso de Caroline communist Karchet, resistance to those Caroline Karchet nos institutions. But describió, in fact, the y asociado con la Anti-Defamation izquierda League's y en cierta history forma con las and the resistencias history of the sociales y la other resistencia major comunitaria Jewish a esas organizations injusticias. in the Pero United de hecho, States, la such Liga as de the Defamación American Jewish de Committee, Antidefamación
y y la historia de otras organizaciones mayores judías en los Estados Unidos, como la AIPAC, y en cierta forma instituciones mayores, vienen de una ola de migratoria anterior. Y esa ola de migración trajo judíos de Europa Central, Alemania, judíos alemanes que estaban de manera muy cercana, estrechos al capitalismo, que participaron en nacionalismos europeos a la época, y cuyos estados eran al Estado, y el capitalismo el Estado capitalista de los Estados Unidos como proyecto colonial de asentamiento, la idea de que civilizar a la tierra de los Estados Unidos y conquistar a los pueblos indígenas era un valor moral. Y realmente, en verdad, normalmente no me suscribo a a la declaración de que el oeste es un proyecto de valores basados en el judeocristianismo, pero de hecho, en realidad se ven a sí mismos muy cercanamente alineados y se ven como su judaísmo cercanamente alineado a la influencia cristiana y el capitalismo colonial del día. Así que cuando toda su historia procede de ahí, en realidad ha sido anti-izquierda y anticomunista, una historia de anticomunismo defendiendo el capitalismo y defendiendo el poder de los estados del oeste. De hecho, esa es la razón por la que no se aferraron al sionismo, no como un tipo de proyecto de liberación judía, sino más bien como una extensión del poder del oeste. La razón por la que me preocupo por proporcionar esta historia es porque este es el valor, el sistema de valor que produjo el proyecto para contar a los incidentes antisemitas. Tan raro como pueda sonar, no fue un proyecto antirracista, era un proyecto para más bien llenar de combustible y alimentar el poder de la supremacía del oeste. Y así es como sucedió. A finales de los 70, al mismo tiempo en el que el lobby de los Estados Unidos e Israel estaba en cohesión, está realmente encontrando sus pies cercanamente alineados al neoconservadurismo. La tendencia neoconservadora es un movimiento político que adoptó lo que fueron estas normas del liberalismo estadounidense, significando conversaciones sobre derechos y democracias, pero buscaba imponerlos al resto del mundo en una modalidad de guerra fría. Así que la idea de que el capitalismo y el liderazgo de los Estados Unidos era como el mundo iba a ser un lugar de moral y democracia, y también vieron los derechos civiles y la liberación negra en los Estados Unidos como que llegaron demasiado lejos como extremistas, y incluyó el movimiento contra la guerra de Vietnam, incluyó el movimiento para la liberación de género, y esencialmente fue una visión tradicionalista del mundo que perseguía contener esos movimientos en casa y también promover el capitalismo y la supremacía del oeste al exterior. En el momento en el que los Estados Unidos, la población judía había previamente experimentado discriminación, ya no estaba experimentando marginalización antisemita. Era económica y políticamente empoderada e incluida. Pero el proyecto de defender a Israel requería que esas organizaciones pudieran tener el argumento de que Israel era como el movimiento de derechos civiles, y no lo era, correcto. Y fue rechazado por las organizaciones negras y ha sido denunciada como proyecto colonial. Quizás podrían silenciar. Ok, gracias. Bien, había sido denunciado como proyecto colonial y fue realmente difícil para el lobby de Israel hacer la reclamación de que era un proyecto de liberación racial. Así que se volvió necesario, literalmente necesario para la agenda israelita, para el lobby israelita, recrear la idea de que el antisemitismo era un problema. Y hicieron esto de maneras muy concretas, es decir, entre otras. Una fue en 1974, la Liga Antidifamación publicó un texto ampliamente diseminado, un libro altamente diseminado llamado El Nuevo Antisemitismo, el cual redefinía el antisemitismo, diciendo que, de hecho,
Ahora las poblaciones judías estaban cercanamente conectadas al Estado y los estados y a los intereses del Estado, y que de hecho estos movimientos antirracistas eran antisemitas no porque eran opuestos a los judíos, sino porque desafiaban al Estado y a la Liga Antidifamación en este grupo. Reclamaba que los intereses del Estado y los intereses de los judíos eran los mismos. Ahora, si me lo preguntas, es una declaración bastante antisemita la cual estaban diciendo, pero ese fue el argumento que hicieron, que toda la izquierda, cualquiera que desafiase al Estado o que desafiara a la dominación de los Estados Unidos en la Guerra Fría y que desafiara al capitalismo, o que sugiriera a que Estados Unidos no era un líder moral, o quien se opusiera a la imposición forzosa de, entre comillas, democracia, era, de hecho, antisemita. Y lo segundo que hicieron en 1979 fue comenzar a publicar esas audiciones, como ya las llaman, de incidentes antisemitas. Las autorías de incidentes antisemitas simplemente simplemente contaban que pasó esto, que pasó aquello, y luego de un año o un año siguiente se les proponía que hubiera un levantamiento, que siempre hubiera un levantamiento del número de incidentes, y su metodología era, digámosle, en el mejor de los casos, cuestionable. Y lo que hicieron fue increíblemente importante. Lo que hicieron que fue muy importante fue que detuvieron a las comunidades locales de analizar lo que estaba sucediendo. Así que, por ejemplo, Sigo no Gaga, cuyas ventanas fueron rotas. Y la comunidad local judía podrá decir bien, ¿quién hizo esto? ¿Fueron estos niños? ¿Fue esto vandalismo? ¿Fueron las ventanas también rotas en el colegio de la iglesia? Quizá entonces esto no fue un ataque a los judíos, quizá esto fue un ataque a instituciones tradicionales. Maya, you're frozen. Oh, Maya, se te congeló. Can you hear me? Yes. now ¿Pueden we escucharme can. ahora? Sí, All right, ya podemos I'm gonna escuchar. turn this on one more time and hope that it Bien. doesn't freeze. Voy a encender esto una vez más y esperemos a que no Okay. se congele. So there was an bien. effort by local Jewish Bien, hubo un communities esfuerzo to por comunidades understand the locales nature of what judías they were para entender la experiencing as naturaleza de lo que anti-Semitic incidents, to experimentaban como understand whether it incidentes actually threatened antisemitas them, whether there was a power hacia lo que struggle, en whether realidad los someone had amenazaba, ya sea resentments que that were tuvieran not un about problema de poder, ya Jewishness, but sea que alguien about, tuviera say, resentimientos que no economics fueran or judíos, o ya sea que alguien institutions. tuviera problemas, All of that was wiped digámosle, away económicos o by institucionales. the Anti-Defamation League's counting of anti-Semitic incidents, O institucionales. converting things into Todo esto statistics, fue conforming barrido small por la Liga incidents with large Antidifamación, ones, contando como incidentes and antisemitas y pulling convirtiéndolos en the estadísticas, discussion combinándolo con incidentes of pequeños, anti-Semitism out of combinando local incidentes communities where pequeños it con could be grandes y understood llevando and la discusión analyzed, del and antisemitismo into a fuera de las comunidades centralized, locales, donde pudiera ser nationwide entendida y narrative analizada. Y whose luego function en una was to say, Jews are centralizada, under narrativa threat, and here's the centralizada y facts. global, cuya función era Constantly, decir que year los after judíos year. estaban bajo And peligro o en peligro. Y in aquí esto addition es lo que to significa. pulling that narrative Constantemente año tras into a año sort of y año tras centralized año, y además de national tomar la conversation, narrativa which en then una became a foreign cierta policy manera conversation as well. centralizada The Anti-Defamation League brought its de other conversación policies nacional, lo que into luego se those volvió conversations. política So, for foránea de example, it would conversación, como la say, here are Liga all of the Antidifamación, que anti-Semitic trajo estas incidents otras that have taken políticas place in the a United estas States. conversaciones. Así que, What's por ejemplo, really diría, motivating esos them son is los incidentes, los Soviet and incidentes Arab antisemitas que anti-Semitism. se llevaron a Even cabo though en los that Estados wasn't, Unidos. there was no Lo que discussion, realmente there los was no motiva es focus on any kind of other el incidents. antisemitismo There árabe was a y el conflation soviético, e of incluso eso no era, national no hubo incidents of discusión, US no hubo interest investigación en cualquier with tipo de domestic incidentes. anti-Semitism. Y tuvo la combinación de It estos also incidentes happened to take nacionales place at a del moment interés where in the americano o United States, norteamericano con the antisemitismo rise of white doméstico. Y también sucedió nationalism que se llevó a and lugar en un racist momento violence donde los Estados causing great Unidos, concern and great levantamiento del appetite in the nacionalismo press for blanco y these el kinds racismo y la of violencia statistical estaban causando analysis. una gran And it was also preocupación. Y estuvo este gran mobilized apetito en la and sort prensa of para este tipo de estadísticas y adopted análisis, y también fue by movilizada, de press and cierta by forma elected adoptada officials
por la because the prensa y por Anti-Defamation League oficiales was a sort of electos, safe and authoritative funcionarios electos, voice. porque It la, was a la white Liga de organization. Antisemitismo It era was en cierta not a forma black de voz liberation organization autoritaria talking y about segura, y racism era in a una way that organización blanca, no era challenged una liberación everybody's, negra o conception of una organización capitalism. hablando de It was racismo a de una manera safe que organization desafiara acting in los the interest conceptos of the generales state. del And capitalismo. so its Era una statistics became organización segura so actuando al interés del Estado. ubiquitous Así que estas and so estadísticas fueron they felt so de necessary to diferentes press that características. literally no journalist had scrutinized them until this little Así que magazine Jewish fueron Currents began to do that ubicuas, in de hecho, 2021. y se At this sintieron como point que in no the era United necesaria la States, prensa, it's pretty widely que la prensa understood literalmente, that the ningún Anti-Defamation periodista League fuera accounting of escrutinizado en anti-Semitic el... incidents is Y esto instrumentalized, comenzó a ser weaponized, and is a ampliamente project expandido y of entendido, y pienso que la separatists Liga and political Antidefamación violence. cuenta como Nonetheless, incidentes it antisemitas, provides que cuenta con, crucial y está, data está that contando incidentes media antisemitas. organizations feel they can't live Siento que esta without. liga está instrumentalizada, The está numbers are used for armamentada. Es policy un proyecto de purposes all derecho, the de time, derechos as if políticos. Sin they have embargo, never been proporciona questioned. datos cruciales que And los because there are medios, so las many organizaciones sienten que no people pueden vivir working sin within ellos. Y el politics número es and utilizado en within políticas de propuestas institutions todo el tiempo, who como si nunca actually hubieran sido are cuestionadas. interested in pushing Y ya que right-wing muchas and personas racist trabajan en politics. políticas y dentro de The instituciones Anti-Defamation que están League's en realidad statistics interesadas provide en cover that allows empujar la agenda y hypocrites a la while derecha, el partido claiming de derecha that they are y, part of a y civil políticas rights project. racistas. Pues la The last Liga thing that I'll Antidefamación add to proporciona this is that una cobertura in que les the permite last 10 hacer or 15 reclamar que son years, parte de un proyecto the de derechos model that civiles. was Y lo pioneered último by que the agregaré a Anti-Defamation esto League es que en los últimos has 10 o 15 años, produced el modelo que dozens fue, of copycat de cual fue pionero la Liga Antidefamación, ha anti-anti-Semitism producido decenas de grupos de copias. sphere, the anti-anti-Semitism arena. La esfera de And these are antisemitismo. organizations that claim to Y be estas opposing organizaciones anti-Semitism, but in que fact are reclaman ser opuestas al antisemitismo, perpetrating anti-Palestinian racism and repression, pero police en repression verdad of all están kinds perpetrando el inside the racismo United States as antipalestino y la well. represión y la política, They represión claim to política be de todos grassroots, which is tipos. an important political platform from which to act in the Claman United States, ser but in fact they're often fundamentos, lo cual es funded una by plataforma mega política donors, desde los cuales los Estados Unidos deben actuar, and pero de hecho they están claim to represent frecuentemente Jews fundados por mega in a way that donadores is y obviously eh, that fails on its face, dicen representar given that judíos que de something una like manera que obviamente 67% of US Jewry is fallan now al no decir, longer endorsing Zionism or saying that it's central to their dando que algo como el beliefs. So I hope this 67% del judaísmo clarifies ahora ya no how the está project abocado came al to be and that sionismo. it Dicen que concedes su idea central es inherently el and judaísmo. Así que espero historically que esto clarifique cómo el conservative, proyecto de contar los incidentes anti-communist, antisemitas es racist, and inherente e anti-left históricamente conservador, political organizing anticomunista, project. racista y de políticas anti-izquierda, y es un Well, proyecto thank que se you so organiza en much, esto mismo. Ms. Gelman, for deconstructing the racist and Muchas capitalist gracias, Ms. Goldman, motivations for the por support of deconstruir el, Zionism and for motivaciones explaining racistas y the role capitalistas para el of apoyo the del sionismo y por Anti-Defamation League in explicar el rol punishing the de la Liga de misleading notion Antidefamación of en su widespread perpetuación anti-Semitism. a la Our final confusión de la faculty noción member is ampliamente Chief difundida en el Charles antisemitismo. Taku. Bien, nuestro último Chief miembro de la Taku facultad es Chief Charles is an Taku. international legal practitioner before international courts Chief and Charles Taku tribunals es with 4 decades un of profesional legal professional internacional experience, ante la 25 Corte of Internacional de them in Tribunales con 4 practice décadas before de experiencia international courts profesional. and tribunals, 25 de ellos en práctica international ante adjudicatory cortes bodies, internacionales international y dispute settlement cuerpos mechanisms, jurídicos internacionales, counseling, diplomatic practice, and mecanismos de disputas de acuerdos resolution. internacionales, He is consejería a y prácticas cultural diplomáticas leader, a y resolución de mentor, conflictos. and a leading Es líder crusader for cultural, reparations mentor justice for colonial y crimes and historic wrongs. cruzador y Chief Taku is abogado former liderador president de of the justicias International reparadoras de Criminal para Court crímenes Bar coloniales Association y and a aberraciones life member históricas. of the Governing Chief Taku Council es of the African Bar expresidente Association. de la He Corte has Criminal defended Internacional de la Bar cases in the Association y International miembro Criminal Court, the Criminal Tribunal nato for del Rwanda, Consejo de Gobierno the de Special África y Court la for Bar Sierra Leone, Association. Ha the defendido African casos en la Court Corte for Criminal Human and Internacional, People's Rights, la Corte the Criminal del UN Tribunal de Human Rights Ruanda, la Council, Corte and Especial de national Sierra jurisdictions Leona, in la Corte Africa Africana para and los Europe. Humanos y los He Derechos recently presented public de los lectures at the Pueblos Sierra Leone Law y el School, Consejo de Derechos Humanos Pantheon Law de School la in ONU Paris, y the Africa Development jurisdicciones nacionales Conference en at África y Harvard Europa. Law School, Recientemente and the ha Kwame presentado Nkrumah University College of Science and Technology in Kumasi, Ghana. recientemente ha Chief presentado Taku declaraciones en is a la traditional
Escuela de Leyes de Sierra Leona, Panteón Law School en París y Africa Development Conference en la Escuela de Derecho de Harvard y en Queen Nkrumah University College de Ciencia y Tecnología. En Kumasi, el Chief Taku es un jefe tradicional y es mentor y abogado de justicias reparadoras para crímenes históricos y coloniales. Se le dio el premio de los Derechos Humanos Internacionales por la Red de Mujeres Internacionales y Mujeres por la Paz y la Democracia en Bruselas anteriormente este año. El distinguido servicio por la African Bar Association en el 2025 y los US Municipal Guards Jumpstart Veterans de los veteranos, el premio para los veteranos de los Estados Unidos por guardias municipales. Es miembro de la People's Academy, del cuerpo de trabajo de la People's Academy. Chief Taku discutirá el sionismo y la Carta Africana de los Humanos y Derechos de los Pueblos. Chief Taku. Chief, we can't hear you. I think you're muted. Can you hear me now? ¿Me pueden escuchar ahora? Thank you so much for inviting me to this Gracias por very invitarme para important session. esta sesión tan Let me importante. begin Quiero by empezar making one or two comments. a hacer The uno o dos Westphalian comentarios. Order that created colonialism in 1884 Análisis crítico also que talked about the vemos, hablamos civilizing mission de la of misión missionaries. de los In other misionarios, words, la colonialism asimilación, el that was colonialismo, created el in colonialismo que fue creado 1884 en el by the European power, the 1884 Westphalian Order, also had on the por el table poder a group of people, y tenía an un grupo de ideology personas en la of mesa, una ideología Christianity or de missionaries, not cristianidad, Christianity, sorry, missionaries de that were de misionario. bringing civilization through colonialism to Africa. Estaban haciendo el trabajo de colonialismo a what happened través there after de that través de conference misionario became en África. we see Lo que Zionism, pasó or that y ideology that missionaries the people now mutated into what we call Zionism today. el sionismo y Secondly, lo que pasó recently aparte learned de, about vamos a why hablar genocide in South Africa, porque el genocidio en Christian Sudáfrica, el which led to genocidio bombardment of cristiano Nigeria, que llegó al which bombardeo was de a Nigeria, response by the como US fue una respuesta to de los actions by Estados South Unidos Africa a todas las before the acciones de International Sudáfrica Court of Justice entre to declare the la genocide Corte Palestine. Penal de Justicia, And therefore, Internacional de Justicia had always been y one of the el weapons sionismo ha sido of una de warfare las of armas colonialism and international de crime on the reemplazar el continent of Africa. colonialismo en But el permit me to continente de start by África. citing Pero Professor permítame Ali Masri a Citi, in the preface a to the de que book Ali Mursari, Africa, del the prefacio Curse, sobre África Africa, tras la Guerra the Curse Fría, of Berlin, la maldición de Berlín, Africa after the Cold War, by África Adekeye después de la Guerra Adeogbaju, Fría, de 2010. Adeke Quote, que se publicó en el 2010. Africa overlaps Citación. with África the se Muslim world encercada con el mundo and both are musulmán affected by the y United ambos Nations. están afectados por las Naciones Unidas. But we cannot talk about war Pero no and podemos peace hablar de under guerra y paz the umbrella of bajo the el United paraguas Nations de la without ONU discussing sin the role of discutir el UN papel de la ONU in en matters asuntos que affecting afectan Africa. a África. The conclusion which has already La been conclusión que drawn ya se ha from sacado de experience la is that experiencia the es que universalism el of states ostensibly universalismo de achieved los by the UN is estados still supuestamente creation of the logrado Western por la world. ONU sigue siendo una criatura del Permit me mundo also to draw occidental. your attention to the fact that Pero permítanme llamar the su Jewish atención al people hecho que el pueblo have lived judío in Africa ha vivido en África from time immemorial pacíficamente and peacefully con otras with comunidades other African africanas durante communities siglos sin sufrir ningún without antisemitismo. suffering any form of antisemitism. Un Ethiopian ejemplo de Jews, estos, los judíos etíopes. for example. Por tanto, African leaders therefore knew the difference between Zionism, los líderes africanos political conocían la ideology, diferencia entre el violence, and sionismo como una hatred, ideología política y el total daño y ideology, perjuicio que and the harm it causan caused the continent, en el and antisemitismo. antisemitism. African leaders did Los líderes not africanos in en ningún time history momento de la historia conflict Jewish confundieron la identity identidad with judía Zionism. con el sionismo. Where, however, the Organization Sin of African embargo, Unity, la Organización para la was Unidad founded Africana, on la 9 OEA, December 1963 UAA, in Addis Ababa, fundada en el 25 de and transformed to African 1963, Union
de ADB a Etiopía 2002, y transforma la Unión in Durban, Africana South Africa, en 2002 en identified Durban, policies Sudáfrica. elsewhere Identificó políticas were de Israel driven by impulsadas Zionist por la anti-imperialism, ideología sionista, such as its support como su apoyo al apartheid, apartheid, colonialism, and aggression, colonialismo y agresión, which are contradictory que to the son Charter of the contradictorias con la Coalition Carta African Unity, now de African la Union. UE, de la Unión The Africana. said policies were clearly Dichas identified políticas as fueron taboo claramente within explicadas como policies dentro de las approved políticas by the prohibidas African Charter por of la Human Carta Peoples' Africana de Rights, Derechos the Humanos y Banjul de Charter, Pueblos, which was adopted in la Carta de Banjul, 1981. adoptada en 1981. African Charter on Human, the Banjul Charter La stated in its preamble, Carta dice en su preámbulo, and permit me to quote the relevant part, permíteme citar, the African leaders los líderes expressed their africanos resolve to achieve expresaron su total liberation of determinación de Africa. lograr la libertad total de África, The people are which are still cuyos pueblos struggling aún for luchan their por su dignity dignidad and genuine independence. y independencia Aimed verdadera. at achieving this objective by Y van a eliminating lograr este colonialism, objetivo eliminando el colonialismo, neocolonialism, apartheid, el neocolonialismo, el apartheid, and el aggressive sionismo foreign military y las bases. bases militares African extranjeras leaders pledged to agresivas. eliminate all forms of Los líderes discrimination, africanos se comprometieron a eliminar particularly todas las formas de based on race, discriminación, ethnic, especialmente color, aquellas basadas en raza, language, grupo étnico, religion, color, political sexo, opinion. idioma, religión Zionism u opinión fell within política. this, and El Zionism is sionismo a cae form of dentro de esto. colonialism, Es a una form of forma de apartheid, colonialismo, una forma de and apartheid. its main weapon of attaining its objective is genocide. Y es activamente African cometiendo leaders genocidios. Los líderes reaffirmed africanos the adherence afirmaron to la the adhesión principles a of los human principios and de civil derechos y rights libertades and freedom humanos contained in their que están declarations, contenidos en las conventions, and other declaraciones y instruments convenciones adopted y by otros the Organization of African Unity. instrumentos adoptados por la Organización de la Unidad Zionism is linked Africana. to historical and political context of El colonialism sionismo está vinculado a and contextos atrocity históricos, crimes against políticos de Africa, colonialismo y particularly crímenes de during atrocidad the Cold contra War. África, During especialmente apartheid, durante la Guerra wars Fría. of El aggression on the apartheid, whole Africa, las guerras and de the agresión en Six-Day el War, continente africano con la guerra de 6 días, just at the Six-Day War against Egypt en contra de Egipto and the crimes committed y los in the crímenes occupation cometidos of Palestine. con la ocupación en These Palestina. provisions of the African Charter are Estas consistent disposiciones de la Carta Africana son with coherentes Article con la Carta de la 3H of the artículo Constitutive Act of the African 3H de Union, la Acta Constitutiva de la which Unión pledges to Africana, promote que and se protect human and compromete a people's promover rights y proteger los derechos in accordance humanos with the African Charter de los of pueblos, Human de acuerdo a Peoples' la Carta Africana and de which are Derechos relevant Humanos to de los international pueblos norms. y otros instrumentos relevantes de derechos The humanos. African Charter is a significant legal framework for the La Carta struggle Africana against colonialism. es una herramienta significativa en Zionism contra del was included el due to sionismo. extensive Estaba incluido association with colonialism and apartheid. por sus condiciones Zionism, aparentes apartheid, and del colonialism. apartheid y el sionismo. Apartheid and Zionism are violent and extreme in nature. El Apartheid apartheid y el has the sionismo use of son preferential violentas en segregation and natura. discrimination. Están Apartheid basadas en is an discriminación. authorized segregationist measure of Autoriza discrimination, la violent, segregación exclusionary, and oppressive. y es opresista. Zionism El is a political sionismo movement known for es its un violent, movimiento oppressive, político genocidal, opresivo, and genocidio exclusionary policies against y Palestinians, políticas Arab exclusivas en minorities contra de Palestina, of un grupo Israel minoritario and de African continent. en African Israel y leaders en el consider continente África. apartheid and Zionism Los líderes movement, africanos which consideran la is dejada de masked apartheid y el movimiento in some político sionista cases as en muchos religion, casos se disfraza de as religión launch pads of violent como suppression, plataformas de mass lanzamiento para la displacement, represión and violenta, el deportation of desplazamiento persons. masivo y la Zionists deportación de supported seres apartheid humanos. and Bantustans Los in South sionistas Africa apoyan el apartheid y under los the Botha apartheid system. protestantes en Sudáfrica bajo el sistema de apartheid Ronnie de los Christie, Botha. a Jewish South African Brunel descendant, Christian, un descendiente sudafricano dissident, judía que fue who served ministro as de Minister of Inteligencia Intelligence in the en el ANC Congreso Nacional between Africano de 2004 2004 y 2008, declared Zionism as a denunció political el system sionismo como un which sistema premised on político Zionist basado en la exclusividad exclusivity. sionista. The relationship between Israel and South La Africa relación entre historically Sudáfrica involved a implicó strong históricamente political and una military fuerte alliance alianza during the política y apartheid militar era. durante la era del apartheid.
contaban con una cooperación vital en la industria de defensa e ignoraban el embargo impuesto por la ONU al suministro de armas al régimen del apartheid. Compartían una cooperación de capacidades nucleares y trataron de alcanzar el papel de mayoría africana negra bajo esa manera. La capacidad nuclear sudafricana de apartheid desapareció, mientras que Israel permaneció hasta ahora. La capacidad nuclear de Libia fue arrebatada y Muammar Gaddafi fue finalmente asesinado y creó un bombardeo a través del terrorismo y una puerta transatlántica para la colonización de Sudáfrica y en todo el continente de África. Así que el sionismo estaba apoyando y fueron cómplices con los proyectos de Sudáfrica, donde vieron el trabajo, saben lo que estaba pasando con Muammar Gaddafi y la proliferación de terrorismo. Y es lo que se ve en África hoy en día. Los descendientes sanitizaron el genocidio a los sobrevivientes blancos y le dieron pases libres en los Estados Unidos, una acción similar a la que se estaba haciendo para personas cuando llegaban con ese pases, usando la violencia de terror y guerras para ocupar las tierras en Sudáfrica, similar a lo que hacían los sionistas. En 1940, Palestina era la tierra de su gente. El cristianismo cristiano durante el régimen de apartheid en Sudáfrica e Israel, el régimen compartía una versión a la gente oscura, personas de color. Los sionistas utilizaban interpretaciones bíblicas racistas para justificar su creencia religiosa de querer una tierra de un pueblo elegido por Dios. Pero esta no es la perspectiva de la mayoría de personas judías. Esta es la idea del sionista. El sionismo usó interpretaciones bíblicas racistas y tiene un fuerte elemento religioso bajo la iglesia cristiana sionista africana. El sionismo cristiano influye el discurso político y enmarca el apoyo a Israel en términos de obligación religiosa, equiparando la posición a su ideología como política fundamentalista extrema contra el antisemitismo. La gran mentira que confunde al sionismo con el antisemitismo. La mentira que se equipara al antisionismo con el antisemitismo es cuestionada con las peticiones de Israel para obtener el estatus de observador en la Unión Africana, a pesar que la Carta Africana equipara el sionismo con el colonialismo, el apartheid y una ideología política agresiva que facilita la opresión, el racismo, el apartheid y muchas formas de discriminación y violencia en África y contra el pueblo palestino. A pesar de las políticas exteriores de Israel contra los palestinos, que África condena vehementemente, Israel no ha interpretado la oposición africana al sionismo ni sus políticas agresivas como antisemitismo. Israel, que sabe mejor que el antisemitismo es, sabe la diferencia de la Carta Africana y la Unión y el antisemitismo. Ha luchado por décadas, ha tratado de obtener el estatus de observador de una organización y de la Unión Africana. Israel obtuvo conseguir el estatus de observador de la Organización de Unidad Africana y lo perdió en el 2002 debido a sus políticas discriminatorias.
y políticas racistas y apoyo aparte. Israel en el 2013 y 2016 finalmente logró tratar otra vez y finalmente logró en 2021 obtener el estatus de observador en la Unión. Y se fue revocado en febrero de 2024 y su delegación fueron bloqueados para acceder a las reuniones de la Unión Africana debido a la guerra y el genocidio en Gaza. Israel no cumplió con los criterios para ser un observador debido a la guerra y el genocidio en Gaza y los territorios ocupados de Palestina y su sistema de presión, que son contrarios a los principios de África y del pueblo de África. El sionismo es una presión de autodeterminación para Israel y el pueblo judío. El sionismo presenta en África es una manera de opresión contra la gente judía. La Carta Africana tiene como objetivo promover los derechos humanos y las disposiciones antisionistas se consideran parte de la lucha contra el colonialismo y la opresión. Estas disposiciones se alinean con los principios de los judíos, Jus Conscience, que son normas consideradas fundamentalmente para el derecho internacional y que enfatizan los derechos de los pueblos de autodeterminación. La de África, el derecho de autodeterminación no es una licencia para cometer discriminación racial sistémica ni violaciones sistémicas de los derechos humanos internacionales a otras personas, especialmente los derechos protegidos por la Carta Africana, los marcos internacionales de derechos humanos de la ONU y en particular los derechos de los palestinos, las víctimas internacionales del apartheid. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esto es una violación de ello. Los sionistas y los apologistas del sionismo han argumentado que el sionismo está siendo vilipendado por liderar la lucha por el derecho de Israel a la autodeterminación. No consideran en lo que la Carta Africana equiparó el sionismo como colonialismo y el daño que causó al derecho de la autodeterminación en África. Desde noviembre del 1947, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 181 para repatriar Palestina y proporcionar una patria a Israel, y fue admitido como miembro de la ONU el 11 de 1944. El sionismo está en contra de los derechos de África a la autodeterminación. La Carta Africana fue adoptada en 1981, durante un periodo en que muchas naciones africanas lidiaban con los legados de colonialismo y la apartheid. La comparación entre el sionismo con el colonialismo se hizo para resaltar las luchas contra la opresión que enfrentan las naciones africanas. El apoyo al apartheid y al colonialismo en África no favorecía el derecho de Israel y a la autodeterminación, sino una violación de los coloniales. La versión de 1904 proclamó la declaración ONU, la versión de todas formas de discriminación y su formación de cualquier doctrina de legislación suprema racial que se creó durante la convención. El derecho de autodeterminación de Palestina se alinea con el principio de nuestra lucha. Y África está junto a las personas de Palestina que están enfrentando el genocidio y están reclamando su autodeterminación. La ley incluyendo la guerra, la Corte Internacional de Justicia de Derecho Internacional. Caracteriza la ley africana, es una manera de apartheid, de una manera de apartheid. Y la ley, el derecho internacional, bajo la indicación de la ICJ, ha caracterizado esto como genocidio de manera de una discriminación racial. Sé que no estamos sin mucho tiempo. Es un sujeto muy importante para África y se mantiene firme en contra del genocidio y toda forma de discriminación.
y una herramientas y armas en contra del genocidio y discriminación racial ha sido las políticas de apoyo para el apartheid. En vez de necesitar lo que es el genocidio blanco o sionismo blanco, usando el genocidio en contra de las personas vencidas, sanitizando la conducta de los descendientes del apartheid y caracterizando el genocidio con genocidio blanco y tratar hacerle una broma de la cristiandad y crímenes de genocidio en Nigeria y otras partes de África y los intentos de justificar las armas, las Fuerzas Armadas en el Golfo de Guinea con el pretexto de defender Nigeria, que constituye un genocidio, para mover ante las presiones de los sionistas en América y la proliferación de marcos legales en contra de discriminación racial, personas de África y DREAM, muestra el continuo daño que está haciendo el sionismo en África y la violación de la Carta Africana y la Acta de Constitución. Gracias por su atención. Thank you, Chief Taku, for explaining how Zionism is related to apartheid. Gracias, Chief Taku, por explicar cómo el sionismo está relacionado con el colonialismo del apartheid y el genocidio y explicar su trayectoria en África y las provisiones anti-sionitas en la Carta Africana sobre los derechos humanos y de los pueblos, y también por detallar cómo el sionismo viola el derecho a la autodeterminación de los africanos y palestinos. Así que gracias por eso. En nuestra sección final de este programa tendremos una breve discusión entre los miembros académicos de la facultad y comentarios sobre cada una de las presentaciones del otro o cosas que quieran agregar, y luego abriremos el espacio para preguntas de los estudiantes. Así que si alguno de nuestros miembros académicos quisiera mencionar algo, abordar alguna pregunta, hacer alguna pregunta o comentario, por favor, pueden hacerlo. Y si no, tenemos una pregunta de la señorita Gelman. ¿Cómo verifica su declaración de que la Liga Anti-Defamación no ha tenido investigaciones para apoyar su conclusión de que el antisemitismo en el 1970 fue promulgado o promovido por los rusos y árabes? Esa es una de las preguntas. Oh, sí, la vi. Hola. Bien, bueno verlos. Bien, literalmente no ofrecieron ninguna evidencia. Es en cierta forma, no estoy segura de cómo responder la pregunta, excepto diciendo que, a ver, suásticas escritos en el muro de Kansas y luego lo que sucedía en la búsqueda del antisemitismo en los Estados Unidos simplemente no está relacionado de cualquier forma, es decir, puede imaginarse, y de hecho funcionó también en concordancia con sus otros reportes que se caracterizaron por y en cierta forma investigaron y caracterizaron a los árabes y a los movimientos palestinos y movimientos de izquierda. Digo investigación entre comillas, que la DL tuvo una práctica de publicar lo que era de cierta forma el propósito de un reporte investigativo
que estaba en cierta forma enmarcado en la capa y daga del estilo de espionaje, de la guerra de televisión, de la guerra, de los shows de la televisivos de la Guerra Fría, para decir que seguimos a tal y tal persona, hicimos tal y tal cosa contra otra persona y discutían planes nefarios, es decir, casi tontos si no fueran peligrosos. Y luego, donde sea que particularmente en el contexto de reportar actividades árabes en cualquier lugar, es decir, por ejemplo, un representante de la Liga Árabe, de la Nación de Ligas Árabes, la Liga de Naciones Árabes diría, nuestro problema no es con los judíos, nuestros problemas es con los sionistas. La Liga de Anti-Difamación, los materiales dirían, hey, eso es un truco astuto para hacernos pensar que nos odian en realidad a los judíos, como simplemente no tenía ninguna evidencia y una absoluta abundancia de conclusiones ridículas y sin fundamento que fueron presentadas. Y diré que hasta el final, hasta quizá mediados de 1990, a mitades de los 90, la Liga Anti-Difamación era ampliamente entendida dentro de comunidades judías como altamente conservadoras y como una institución altamente conservadora. Gracias por eso. ¿Hay algunas otras preguntas o comentarios para nuestros académicos? Si no, me gustaría abordar algunos puntos. Y uno, creo que fue aludido, creo que es el movimiento BDS o el movimiento de boicot y movimientos y sanciones, el cual es una iniciativa no violenta por la sociedad civil palestina y fue iniciado en el 2005 para promover boicoteos y divergencias y sanciones contra Israel y particularmente en los territorios palestinos ocupados. Pero todo Israel también no tenía realmente efecto económico en Israel. Porque las personas siempre dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y por supuesto, el lobbying de miembros del Congreso que de cada vez más se rehúsan a tomar contribuciones del lobby del Israel y el APEC y oponerse, y las ventas de armas ilegales a Israel está creciendo. Pero quería mencionar que hace un par de días, de hecho, pues puede haber sido hace solo un día, la United Auto Workers votó para diverger de Israel y con 400.000 miembros activos votaron para dirigir un estimado de $400.000 de fondos israelitas a la UAW, y eso fue el primer voto mundial. Y entre las líneas no relacionadas está el juicio de OM5, el ULM5, el cual es un juicio de 5 activistas pro-palestinos que son acusados de pertenecer a una organización comercial y destruir la propiedad de una base de defensas israelitas en Alemania. Alemania ha sido un gran colaborador de Israel y los 5 activistas son del Reino Unido, España, Irlanda y Alemania. Están vinculados a un grupo llamado el Grupo de Acción de la Alemana Palestina. Ellos han realizado principalmente daños a la propiedad que muchos no consideran violencia, y en septiembre del año pasado irrumpieron en las premisas, en las instalaciones del Audit Systems, el cual es uno de los más grandes manufacturadores de Israel. Y también fueron acusados por usar símbolos como Hamas, el cual ha sido etiquetado como organización terrorista en Alemania. El caso eleva aborda el riesgo, eleva el riesgo que mide cuándo son realmente propendidas a combatir las organizaciones criminales en Alemania, y ahora están siendo usadas como protesta política. Y entonces hubo un juicio en el Reino Unido anteriormente en este mes, donde 4 palestinos activistas fueron condenados en el Reino Unido por daños criminales, y Acciones Palestinas fueron también etiquetadas como grupo terrorista en el Reino Unido. Una de los activistas fue encontrado culpable de realizar daños físicos, y en febrero de la Corte del Tribunal Superior del Reino Unido
legalizó que el grupo terrorista de la designación era ilegal y declaró, pues, está en apelaciones y luego la OM5 estuvo en custodia por 8 meses y el movimiento pro-palestino es mucho más débil en Alemania que, por ejemplo, en Gran Bretaña o Francia y su apoyo por Israel. Así que quería mencionar eso. ¿Qué podemos hacer sobre este genocidio? ¿Qué podemos hacer sobre la continua limpieza, digamos, étnica no de Gaza, porque siguen continuando haciendo en Gaza, pero en Líbano, bajo la excusa de autodefensa y boicotear las sanciones, es algo que yo le animo a las personas que examinen y posiblemente participen en ellos, porque ha ganado bastante tracción, tanto que Israel ha empezado a considerarlo un peligro existencial. Veo que, a ver, veamos. Mi pregunta es, hay preguntas sobre cómo hacer crecer la confianza en los medios y el Congreso respecto al antisionismo y no el antisemitismo, y cómo podemos cambiar las políticas estadounidenses hacia Israel. También hay una pregunta para a qué extensión se incrementa la represión contra personas que abogan por la autodeterminación palestina y como resultado de las buenas decisiones de la Corte Internacional de Justicia hay violaciones explícitas de Israel sobre la ley internacional. Quisiera algún miembro de la facultad o académico comentar o responder a alguna de estas preguntas. Sí, yo podría brevemente. Sentimos que estos ataques son de hecho testimonio de cuánto terreno ha ganado el movimiento pro-palestino. Es debido a que el movimiento pro-palestino ha sido tan exitoso que los ataques contra él se han vuelto más recurrentes y draconianos, y esfuerzos como etiquetar estos como grupos terroristas, esfuerzos etiquetándolos como grupos terroristas, han respondido exitosamente. ¿Algún otro comentario de nuestra facultad? De nuestros académicos sobre la represión incrementada contra las voces pro-palestinas y la autodeterminación palestina? Y si es eso o no un resultado de buenas decisiones de la ICJ, igual es el brazo judicial de las Naciones Unidas. Bien, yo tendería a estar de acuerdo con el Dr. Harcher en que cualquier éxito produce un golpe de represión del Estado. Así que sí, las decisiones de la ICC y las masas en movimientos populares, creo que quizá es más preocupante que las acciones, incluso que las acciones oficiales, porque refleja una erosión en lo que es el sentido común. Y como preguntar en cómo cambiamos la representación en la prensa de la declaración de que el antisionismo es antisemitismo. Creo que hay dos problemas a los cuales nos enfrentamos. Uno es que las voces de esos conservadores, de esas instituciones conservadoras que lo mismo, son muy... Oh, se te congeló, Amaya. Se te congeló, quizá quieras apagar, mover tu video. Sí, ¿pueden escucharme ahora? Ven, apagar el micrófono, la cámara por ahora. Bien, las voces de organizaciones de organizaciones internacionales están padaleando a través de esas ideas, pero también son cada vez más desacreditadas en el discurso público, en la esfera pública. Así que hay una abertura. Si alguna de las razones por las cuales sus voces son amplificadas es porque las organizaciones y los medios y los políticos
quieren usarlos as a rationale for, como continuing racionalización para to continuar prosecute state violence, persiguiendo for continuing la to violencia del make Estado, es decir, state conseguir violence sort of the order continuar, of the world and seguir siendo claim that it violentes is in defense of eh, rights. And for y a sortear el orden del mundo y conservative and reclamar que eso violent es una defensa de los derechos. are Y seeking to cuando los deliberately do conservadores y that, las I don't think we can organizaciones violentas intervene. buscan But I think that there deliberadamente is a hacer way to eso, intervene where no creo que journalists podemos have intervenir, the pero creo que power hay una manera de to intervenir, amplify or porque refuse to los periodistas tienen el amplify poder para those voices, amplificar to o credit them or refutar, refuse to rehusarse credit a them. amplificar And so this esas is one voces of the y few acreditarlos, places that I would say that acreditarlos o their desacreditarlos. grassroots power is not doing Así very que much, but hay, journalists have an incredible hay un lugar en amount of el cual leverage los poderes right now. fundamentales no están So haciendo if we are mucho, looking pero for los periodistas places tienen to un increíble organize and poder para where to elevar y direct apalancar lo our que está efforts, ocurriendo. I Así que si suggest buscamos lugares por actually that organizar y not dirigir nuestros major esfuerzos, media diría que organizations, no but journalists organizaciones themselves are an de medios important mayores, area sino los for us to organize abogados, and los separate for periodistas us. propios son una parte muy importante para que If nosotros I may, abordemos la solución. Yes. well, I've been Bien, si thinking pudiera, about this from Women's estuve Rights now, pensando that sobre este Palestinian programa problem, y debemos darnos cuenta de que Palestinian problem about the el genocide is a problema world palestino, problem. It's having digamos, a el lot problema of mundial impact worldwide, está especially teniendo on un African gran continent impacto and the en problem el mundo. defining Africa. And when I look at Y elements comencé of definiendo a the law África of the sea, the Indian y lo que Ocean, llamamos la ley del maritime mar, security across en el Océano the Índico, Indian pero al mismo Ocean tiempo right to the seguridad Cape and also a lo largo Gulf of del Océano Guinea, Índico y derecho a and la capa de also Gopala y también en el Golfo de coming to Guinea. Europe, to United States, and also what's happening in neighboring countries, and I have in mind Y the también viniendo de genocide Europa a in Darfur, viniendo de Europa a los Estados Unidos y también lo que sucede en los by the vecindarios. UN, Y human lo que rights tengo en genocide mente, and African Union, and also the Israeli policies pues, of consistently lo que tengo en mente es el genocidio de Darfur también, que fue creado por los derechos humanos de la ONU como genocidio y África en New York y también las políticas israelitas constantemente queriendo ser miembros de la Unión Africana. Y saben exactamente que ser miembro de la Unión Africana es importante para ellos mismos y sus intereses políticos. Y eso sugiere que este tipo de discusión que tenemos, por ejemplo, en la Unión Africana que tenemos, está siendo examinado esto condicionalmente y está dando lazos a nuestros miembros para observar el estatus y entender el genocidio de los palestinos y el derecho de los palestinos a la autodeterminación y todo lo que sería sus subagregados es algo que debe ser promovido. Lo desafortunado inclusive es, sin embargo, que los sionistas, y he colocado esta distinción entre israelitas y personas de Israel. Las personas que hacen la parte de Israel quieren recordar a África y a los sionistas, y que han llegado al sionismo desde el control político, incluso desde el países del primer mundo. Veo personas siendo perseguidas simplemente por criticar el sionismo, porque confiesan que... Entonces, y el sistema está siendo afectado de muchas formas. Y también, y también las personas que fueron detenidas en Sudáfrica y Etiopía y los africanos fueron detenidos. Las políticas de migraciones en Sudáfrica. Pero el problema de migración en todo el mundo, del lado político, ha sido politizado porque negamos a Palestina. Fueron negados. Toda Palestina fue borrado de la faz de la tierra. Los sionistas tendrán un día y habrá paz y seguridad en el mundo. Y creo que todo esto no debemos rendirnos. Esta plataforma, esta discusión es muy importante y estas discusiones deben tomarse lugar en muchos otros lugares. Y los procedimientos que implementamos y lo que vemos es asunto de conciencia para el resto del mundo. Porque no podemos ser palestinos, pero puede haber un genocidio en Dao, el genocidio blanco y el llamado genocidio blanco ideológicamente a esto.
Así que el palestino ha transformado áreas del mundo donde Thank you todas las so much. víctimas We're going to have to eso, leave it there. I tienen wanna la vía thank libre y las our víctimas son conducidas esteemed por faculty, el our sionismo. Muchas administrators, gracias, vamos a dejarlo aquí. interpreters, Queremos darle as well as the queremos People's dar un gran Cabinet agradecimiento a nuestra Task estimada Force. facultad, a nuestros Our académicos, next administradores, program will be intérpretes, stopping así como UAPI against al cuerpo de Cuba, trabajo de People's will take Academy. place Nuestro siguiente on programa July será sobre la 30th, detención and de la we'll all agresión contra receive more Cuba desde los Estados information Unidos en soon. contra de Cuba y Thank you se dará for lugar el coming. 30 de julio y recibirán más información pronto. Muchas gracias por venir y nos vemos entonces. Thank you. Gracias, gracias.